Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pasamos al punto 468. Dice así: después del concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Otro tipo de error, considerar que la naturaleza humana de Jesús es como una persona aparte. Contra estos, el quinto concilio ecuménico en Constantinopla, en el año 553, confesó a propósito de Cristo: no hay más que una sola hipóstasis o persona, no hay más que una persona, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. Por tanto, todo en la humanidad de Jesucristo ha de ser atribuido a su persona divina, como a su propio sujeto. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. El que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdaderamente Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad. Bueno, continuamos un poco haciendo esta historia de los errores, ¿no? Historia de los errores contra la fe cristológica. Y después de ese monofisismo que decía que en el fondo solamente hay Dios y que la humanidad ahí lo que queda es disuelta en la divinidad, bueno, después de que la Iglesia contesta a los monofisitas, más o menos ya estos desaparecen, más o menos, ¿no? Y entonces las herejías comienzan por otro lado. Comienzan por otro lado ya en el siglo VI y básicamente las herejías son, claro, si afirmamos que Jesús es hombre, que es hombre con todas las de ley, que no hay trampa ni cartón, que eso de que la humanidad no ha quedado disuelta en la divinidad, etcétera, ¿qué ocurre? Pues que llegan a decir, bueno, pues entonces es una persona humana, y en Jesús, por lo tanto, hay pues dos personas, la persona humana y la persona divina. Claro, es otra tentación para romper el misterio de Jesucristo. Y la Iglesia responde: no, en Jesucristo no hay dos personas, hay una única persona, que es uno de la Santísima Trinidad, que el segundo en concreto, que se ha encarnado. Personas no pueden ser dos, es que si son dos personas, estamos, estamos ante, bueno, pues ante un auténtico conflicto. No, es una persona. Eso es algo muy obvio en el Evangelio. Cuando Jesús habla o le hablan los discípulos, se están dirigiendo a una persona. Bueno, por lo tanto dicen una sola hipóstasis. Hipóstasis era el término que se utilizaba, ¿no?, para hablar de persona. Una sola hipóstasis. Recuerdo que ayer había un oyente que decía: ¿y cómo definimos el concepto de persona? Entonces yo le decía: es que en realidad creo que los filósofos cristianos incluso lo que vienen a decir es que este es un campo en el que la filosofía casi le pregunta a la teología, en vez de que la teología le pregunte a la filosofía cuál es el concepto filosófico de persona. Más bien es la filosofía la que puede aclararse desde la teología, desde el conocimiento del misterio de Jesucristo y de la Santísima Trinidad. Jesús no puede haber dos personas. Y en él hay una persona con dos naturalezas, humana y divina. Y en la Trinidad hay tres personas, pero con una única naturaleza divina. Luego este misterio de Cristo nos ayuda para entender la diferencia entre persona, hipóstasis, o naturaleza o sustancia. Bueno, con lo cual, cualquiera de las acciones que vemos en el Evangelio se pueden atribuir, no es que se puedan, es que hay que atribuirlas a la segunda persona de la Santísima Trinidad. O sea, Dios llora cuando Jesús llora. Dios siente la ternura de María cuando Jesús siente la ternura de María en sus brazos. O sea, porque no son dos, es que es uno. O sea, es que no es Dios y luego Jesús. No, es que Dios y Jesús
O sea, es que Dios es Jesús y Jesús es Dios. No son dos. He puesto ese ejemplo, ¿no? Dios llora en la tierra y Dios camina entre nosotros cuando Jesús está caminando por Galilea o por donde fuere. Dios escucha a los apóstoles, Dios elige a los apóstoles, Dios muere en la cruz. Eso es potentísimo, es fortísimo decir, Dios sufre, Dios es torturado, Dios muere en la cruz. Me acuerdo que os decía, no sé si en el programa anterior o no hace mucho, os decía que si alguien hubiese atentado contra el Hijo de Dios, contra Jesús, cuando estaba en el seno de María, en aquellos 9 meses santísimos de embarazo que tuvo María antes de darle a Jesús a luz, si alguien hubiese, ¿no?, atentado contra aquel niño en un aborto, pues hubiese no solo cometido un homicidio, no, hubiese cometido un deicidio también. Porque, claro, hubiese matado a alguien que es verdaderamente hombre, pero verdaderamente Dios. Bueno, entonces, como decimos que existe esa unión hipostática, y además, como ayer le decía yo a ese oyente que preguntó por el concepto de persona, que la persona es como, bueno, todo ejemplo es muy imperfecto, pero es como el conductor del coche, la persona es responde a la pregunta del quién, más la pregunta, no tanto la pregunta de qué es, sino quién es, ¿no? Pues lógicamente decimos que Dios sufre, Dios muere en la cruz, Dios resucita. Bueno, bien, ya sabemos que hay un misterio que siempre se nos escapará. No podemos afirmamos estas formulaciones de fe que la Iglesia ha hecho a lo largo de los concilios, las afirmamos con humildad, o sea, sabiendo que no pretendemos aquí poner encima de la mesa algo y diseccionarlo como si esto fuese pues un médico forense que hace la autopsia y entonces divide unas vísceras y dice, mira, este ha muerto por... No, o sea, nosotros no podemos diseccionar un misterio, hacer una autopsia, no, o sea, siempre nos va a superar y además Dios está vivo y aquí no hay quien le diseccione, o sea, que el misterio no supera. Estamos explicando unos dogmas de fe cristológicos, pero tenemos que hacerlo con humildad, con humildad. Pero a mí me parece que lo más importante, lo que más nos puede ayudar a la hora de entender este punto 468, es el hecho de decir que no solamente los milagros, que también los sufrimientos. O sea, Dios hace milagros en Jesús. O sea, Jesús es Dios que hace milagros. Pero también sufrimientos. O sea, Dios también sufre porque Jesús sufre. Y eso es impresionante, ¿no? Que Dios sea sujeto de las experiencias humanas. Repito esta frase, o sea, que Dios sea sujeto de las experiencias humanas. Y digo sujeto porque la palabra sujeto se atribuye a la persona. Dios es sujeto de las experiencias humanas. Por eso Dios me entiende. O sea, Dios no solo es todopoderoso para salvarme, sino que Dios me entiende, porque cuando yo sufro, Él sufre conmigo. Y cuando yo tengo, pues no sé, imagínate una depresión, un momento malo, Jesús comprende lo que es eso. Jesús ha tenido noches oscuras. Jesús ha tenido la experiencia de, pues por ejemplo, entre los oyentes habrá personas que hayan pasado hoy muy mala noche. Habrán pasado muy mala noche, habrán dormido mal, seguro que habrá muchos, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿y Jesús ha pasado la experiencia de una mala noche? Por ejemplo, la experiencia que Jesús pasó cuando sudó sangre en Getsemaní, ¿qué tuvo que ser eso? Hoy en día sabemos que ese fenómeno de la naturaleza humana es posible. Se conoce que ha habido pues, ¿no?, algunos castigados o
a la pena de muerte en Estados Unidos, que en la víspera de su ejecución, en la angustia que han vivido, han llegado a tener el fenómeno de sudar sangre, en el sentido de que, bueno, pues el sudor que del cuerpo llegaba a estar manchado de sangre, porque era tal la angustia, ¿no? Y bueno, pues que venía como a desprenderse de las venas, una especie de filtraciones de sangre. Sabemos que ese fenómeno físicamente es posible, ¿no? Y que en personas que son de contextura muy fuerte, pues pueden llegar a soportar eso sin que haya una parada cardíaca. Lo lógico sería que antes de llegar a eso, pues un corazón tuviese una parada cardíaca y muriese. Pero las personas de contextura muy fuerte, como suponemos que era Jesús, ¿no? Y por la sábana santa, la verdad es que tenemos esa impresión de que Jesús tenía también una contextura física fuerte, pueden llegar a sufrir eso. Bueno, entonces, imaginémonos la experiencia de la que Dios fue sujeto, que es la angustia de aquella noche en la que Jesús llegó a sudar sangre. Eso es impresionante lo que es la identificación con nuestra propia experiencia, cómo Dios nos puede comprender, etcétera. Por eso Santa Teresa de Jesús y todos los santos, ¿no? Pero ahora me acuerdo de ella, era tan enamorada de la humanidad de Jesucristo, porque claro, entendía que en esa humanidad Dios había vivido las propias experiencias que nosotros estamos viviendo, de humillaciones, de malos momentos, de cuánto nos condiciona lo físico, porque es que es increíble cuánto nos puede condicionar lo físico. Es que te duelen las muelas, y es que te duelen las muelas y mira, y te están predicando, es que no te enteras de nada, ¿eh? Y te estás con ese dolor de muelas y mira, que ¿a dónde voy yo a misa? O sea, esa experiencia Jesús la ha tenido. Ha tenido la experiencia del condicionamiento de lo físico, en nuestra vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.